Pues bien, vamos a tener un pequeño pensamiento en la palabra del Señor, que es bueno que vayamos a ella porque ella nos enseña y nos da aliento y sabiduría. El pensamiento está basado en Hechos capítulo 20, Hechos de los Apóstoles capítulo 20, y es Pablo el protagonista de la historia, y empieza el versículo 17, pues dice que en Mileto pues llamó a la iglesia, a los ancianos de la iglesia, para explicarles pues cómo había sido su ministerio y cómo se había comportado con ellos, de manera que hay 11 puntos que quisiera tocar del testimonio de Pablo. El único que puede decir o que dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y el título que le he puesto es Misionero Modelo. Misionero modelo o cristiano modelo, porque todos somos llamados a ser embajadores de la gracia del Señor y misioneros dentro de lo que nos puede tocar o lo que nos rodea. Así que vamos a primer punto, que empezará en el versículo 19. Su ocupación general. ¿Cuál era la ocupación general de Pablo? Versículo 19. Dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han sobrevenido por las enseñanzas de los judíos. Esa era su ocupación, sirviendo al Señor, haciendo aquello por lo cual fue llamado en aquel resplandor de luz, aquel encuentro con el Señor Jesucristo, que lo llamó por algo especial. Antes hemos cantado: somos un pueblo de Dios, un pueblo llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos ha salvado, que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y eso Pablo lo había comprendido muy bien. Y su principal objetivo era ese. Segundo, versículo 20. Lugar y la manera que Pablo enseñaba. Versículo 20. Dice: y como nada fuese útil, y como si nada fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Él tenía claro que no se tenía que limitar y encerrarse en el templo, en lugares, en las sinagogas, sino que 13 horas. Tenía claro que tenía que salir, y tenía claro que tenía que anunciar el Evangelio y seguir ese proceso de crecimiento por las casas, para que confirmar y para poner cimiento fuerte en aquellos que habían creído. No vamos a entretenernos mucho en los puntos, pero irlos meditando e irlos considerando. 3. Su doctrina: arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. Esto está leemos versículo 21 al 23. Dice: y testificaba a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, importante que estemos conectados y asidos y dirigidos por el Espíritu Santo. Ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber
lo que allá me ha de acontecer. No sabía lo que iba a pasar. El Espíritu le decía que tenía que ir hacia Jerusalén. Y veremos que también por el Espíritu cómo conoce y conoce lo que le va a pasar en ese sitio. Versículo 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Prisiones y tribulaciones. Eso era lo que a Pablo el Espíritu Santo le estaba mostrando en cada sitio que iba. Pero no rehusó en ningún momento a cumplir el mandato del Señor Jesucristo, a lo que el Señor le había llamado. Por eso es un ejemplo a nosotros, a cada uno de los creyentes. Primero, a los que estamos responsables de la Iglesia, y segundo, a todo creyente, porque todos somos llamados a ese ministerio, a esa labor de evangelizar. Cuarto, su paciencia y perseverancia. Versículo 24. Pero, fijaros vosotros lo que dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pero de ninguna cosa hago caso. ¿Qué palabras? Cuando en nuestra vida, dentro de la Iglesia, cualquier cosita que ocurre es suficiente para abandonar, es suficiente para decir, no sigo, no hago a eso a lo que me he propuesto hacer o aquello a lo que he sido llamado, sino que damos más crédito a lo que los hombres hablamos o los hombres decimos antes que a lo esencial, a lo que realmente vale la pena y a lo que realmente nos hemos comprometido con el Señor, y es dar testimonio de Él. Dar testimonio y hacer crecimiento a aquellos que han creído en el Evangelio. Pero nos desmoronamos enseguida, y aquí Pablo nos da un ejemplo estupendo. No hago caso de nada porque tengo bien claro cuál es mi labor y qué es lo que tengo que hacer dentro de la Iglesia. Y cuando dejamos las cosas a medias, ¿realmente hemos sido llamados por el Señor? ¿Es el Señor el que dirige esa situación, todo lo que estamos haciendo? Porque si es así, estamos no haciendo daño a la Iglesia, que lo hacemos, sino estamos haciendo daño a cada uno de los miembros que pertenecen a esa Iglesia local, abandonando la labor sin más ni más, sabiendo que si el Señor nos ha llamado a esa labor, Pablo no le importaba lo que pasara. Dice, el Espíritu me dice que voy a sufrir penalidades, cárcel, voy a sufrir de todo, pero de nada hago caso. Y puestos los ojos en Jesús, esa sería nuestra actitud delante de lo que emprendemos para el Señor. No importa lo que me digan, no importa lo que haya a nuestro alrededor. Yo sé, como dice también Pablo, yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi tesoro para aquel día. Si estamos convencidos de lo que hacemos y estamos convencidos de que el Señor nos ha puesto en lo que hacemos, no nos importe lo que haya a nuestro alrededor, porque si el Señor nos ha puesto ahí, será el que nos saque, será el que dé fruto, será el que dé salida a todas las dificultades y problemas que podamos tener.
hemos ido al 4, ¿no? Versículo 24. Punto 5, del 25 a 26. Su pureza y su limpia conciencia. Versículos 25 y 26. Dice, y ahora he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el Evangelio de Dios, verá más mi rostro. Él sabía lo que le esperaba. Él sabía que su obra estaba prácticamente hecha. Ahora el Señor lo llevaba a otro lugar, a otro sitio, a dar testimonio en otro lugar. Y él era consciente de esto. Por eso les dice que probablemente no veréis más mi rostro. Dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Limpia conciencia. No he rehusado en ningún momento hacer la obra a la cual el Señor me ha llamado. Por lo tanto, estoy limpio de la sangre de todos. Porque he hecho la labor que el Señor me ha encomendado. También tenemos que meditar en este versículo. Punto 6, versículo 27. Su fidelidad, versículo 27. Porque no he rehuido, otra afirmación, no he rehuido, no me he echado atrás, no he retrocedido. Anunciaros todo el consejo de Dios. Anunciaros todo el consejo de Dios. Esa fidelidad de Pablo al Evangelio, al Señor, a la labor que él estaba realizando, se ve plasmada porque no he rehuido. En ningún momento he dejado de pensar y de decir aquello que el Señor me ha demandado. Punto 7, de 28 a 30. Su obra especial. Por tanto, mirad por vosotros y por todo rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Este está dirigido especialmente a aquellos a los que estaba hablando, a los ancianos de la iglesia de... Se me ha olvidado el nombre, de Mileto, de la iglesia de Mileto, especialmente para ellos. Tener cuidado. Y ese era la especial preocupación de Pablo en todas las situaciones. Tener cuidado. Y cómo se preocupaba por las iglesias, y cómo oraba por ellos, y cómo él pues les aconsejaba y les decía todo eso que tenía, esa obra especial que él tenía con aquellos que había conocido, que había predicado el Evangelio, cómo los animaba, cómo les escribía, cómo les daba enseñanzas y cómo le daba testimonio de todo lo que el Señor Jesús había recibido del Señor Jesús. Algo importante también. 28 a 30. 29. Porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Y qué verdad es? ¿Cuántos hay tirando cizaña en la obra del Señor? Incluso dentro de la iglesia, tirando cizaña y haciendo que la obra del Señor no prospere, y poniendo dificultades y poniendo pegas. Hermanos, estamos para edificar, no para destruir, ni para quitar proyectos y cosas. 30. Y vosotros mismos, y dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y de vosotros mismos. Es que Satanás está ahí trabajando y pone trabas dentro de la iglesia, dentro de nuestras vidas, dentro de cualquier situación que vivimos. Él pone trabas y no quiere que el Evangelio se predique, no quiere que los creyentes crezcan y no quieren que estén unidos.
sino todo lo contrario, Él quiere dividir, porque el Señor ya lo dice, una casa dividida no va a ninguna parte, y la iglesia dividida no va a ninguna parte. Por eso el Señor, Satanás, está ahí, tratando de poner trabas en todo momento para que la iglesia no prospere, para que la iglesia sea derrumbada, o sea, se le quite su modo operante, su modo de operación y su modo de trabajar. Versículo 31. Su diligencia y su celo. Dice el 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Qué celo, qué perseverancia, qué afecto a aquellos que él había predicado el Evangelio. No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, llorando si hacía falta, teniendo esa comunión. Por lo tanto, Pablo es un ejemplo vivo de lo que tiene que ser un misionero, un cristiano. No tenemos que ser algo especial, sino simplemente pues obedecer al Señor en sus mandatos, en lo que Él nos dice. Punto 9. Su oración. Versículo 32 y versículo 36. En el 32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y ahora os leemos también el 36, que dice: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos, cuando se despedía. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. La palabra de Dios, el Evangelio, que tiene poder para sobreedificaros. Él iba a partir, él iba a ir a otro sitio, quizás no estaría, pero ¿qué es lo que tiene poder para mantener a la iglesia firme? Si no es la palabra de Dios, la que nos fortalece, la que si vamos a ella encontramos la suficientemente fuerza para que Satanás no nos derrumbe, para que Satanás no haga mella dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por lo tanto, aferrándonos a ella, podremos seguir adelante. Y Pablo sabía bien esto, por eso dice al principio de casi todas sus cartas, dice: orando por vosotros, oro por vosotros. En todo momento se preocupaba por aquellos a los cuales había predicado el Evangelio, para que fueran fortalecidos y para que Satanás no ganara batalla, como también dice, en sus vidas. Punto 10, versículo 33 al 35. Su abnegación por causa del Evangelio. Dice: ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. En muchos lugares defiende esto. Dice: mis manos me han servido para mantenerme, para mantener a los que están a mi lado. O sea, que esa abnegación, ese despego de las cosas materiales, por amor al Evangelio, por amor al Señor Jesús, para obedecer a aquel mandato que había recibido de parte suya. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más vale
más bienaventurado es dar que recibir. Pablo también desciende y da testimonio de que él se valía por sí. No quería, aunque pues gracias al Señor muchos comprendían la necesidad que Pablo tenía, porque el predicar el Evangelio pues tenía tenía que viajar para allá para acá y tenía sus gastos, pero él nunca demandó de nadie, nunca se apoyó o quiso pedir nadie a nadie, sino que él se valía por lo que él tenía. Su recompensa, también hay una recompensa en todo esto. Y no voy a hablar de la recompensa que el Señor nos dará cuando estemos con Él, que eso el Señor sabrá qué recompensa me indica que falta muy poquito de tiempo. ¿Qué recompensa dará el Señor a Pablo? ¿Qué recompensa me va a dar a mí? ¿Qué recompensa te va a dar a ti? El Señor lo sabe cuando analice nuestra vida, qué hemos hecho. Pero aquí en la tierra también hay una recompensa, y Pablo la recibió de parte de aquella iglesia, de aquellos creyentes que estaban en Mileto. 37-38. Dice, entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban. Les había dolido aquello que dijo, no veréis más mi rostro, me iré y desapareceré de vosotros. Y la recompensa de Pablo fue esa sencilla y emotiva despedida de lloro, de abrazos, de un pueblo que admiraba la obra que él había hecho, admiraba cómo él se había comportado entre ellos. Esa fue su verdadera recompensa en la tierra, recibir la gratitud de las personas que habían recibido el Evangelio, que habían recibido el bien de la gracia del Señor. Doliéndole en gran manera, dice, por la palabra que dijo de que no verían más su rostro. Y les acompañaron al barco. Y ahí se fue Pablo, pero dejó estas bonitas enseñanzas para que nosotros también aprendamos de él. Y podamos decir, como dijo Pablo en el sentido del ministerio de la obra del Señor, imitadores de mí como yo de Cristo. Que el Señor nos ayude a considerar estos puntos para que tengamos conciencia de lo que necesita la Iglesia en nuestros días. Amén. Bueno.